Hola chicos, muy buenas tardes, un gusto saludarles. Aquí Eli para servirles y bueno, vamos a hacer un repasito rápido sobre el caso de Larry. ¿Cuáles son los puntos más importantes a destacar de este caso? Bueno, primero, pues cómo ocurrió el incidente. Pues Larry era un patinador experto que perdió el control en una carrera cuesta abajo contra un amigo y cayó sobre un coche aparcado y se golpeó la cabeza contra un parachoques, y era importante porque pues no llevaba casco. Así que muchachos, cada vez que hagan cosas intrépidas, por favor pónganse casco. Luego, un testigo llamó al teléfono urgencias desde su teléfono gritando: el chico está sangrando y frío. Más al rato vamos a entender por qué estaba sangrando y frío. Luego, uno de los signos que presentan es que presentaba una frecuencia cardíaca elevada y también respiratoria. Estaba inconsciente, y aquí nos presentan un dato importante para tomar en cuenta para la escala de Glasgow, que es que respondía con movimientos violentos a la estimulación por un pinchazo. También nos muestran que presentaba una herida profunda en la parte izquierda, ¿ok?, del cuero cabelludo. ¿Por qué señalo izquierda? Porque va a ser importante más al ratito que lo veamos. Luego, aquí nos comentan que presenta una fractura con hundimiento del lado izquierdo del hueso frontal, la sutura coronal y la zona anterior del hueso parietal izquierdo. Y pues debajo se acumuló sangre, justo por debajo del cráneo, y se inflamó el tejido cerebral subyacente. Entonces, el tipo de hemorragia que se produjo es una hemorragia epidural. Luego, ya en quirófano, el neurocirujano comentó que tiene laceraciones cerebrales importantes e inflamación en los lóbulos frontal y temporal izquierdos. Y al final el paciente terminó con una afasia de Broca, la cual es una condición en la cual el habla es lenta y dificultosa. Básicamente consiste en que el paciente sabe lo que quiere decir, o sea, en su mente tiene el concepto, pero ya no tiene la capacidad motora para poder expresar con palabras lo que quiere decir. Entonces, en eso consiste básicamente una afasia de Broca, y pues ahorita podemos ver en qué se diferencia de una afasia de Wernicke. Y muy bien, bueno, vamos paso por paso. Primero nos comentan que el paciente estaba inconsciente y que respondía con movimientos violentos de estimulación por un pinchazo. Les comenté que esto era importante porque es un signo para la escala de Glasgow, y aquí está la escala de Glasgow. ¿Qué es lo que mide la escala de Glasgow como tal? Lo que mide es la respuesta ocular, verbal y motora del paciente. Y entonces, a través de ciertos parámetros se va haciendo una suma, y dependiendo de cuánto se obtenga en esa suma, es qué tan consciente está el paciente. Entonces, en el caso de Larry, se comenta que tiene una escala de Glasgow de 6. Vamos a anotarlo aquí, de 6. ¿Por qué? Porque Larry tenía, en cuanto a respuesta ocular, pues no tenía, o sea, no responde, ahí tenemos un 1. Luego, respuesta verbal, pues si está inconsciente no puede contestar, entonces como no hubo respuesta verbal, entonces se le da un 1 de clasificación. Ahora, en cuanto a la respuesta motora, no se puede decir que no tuvo respuesta, porque sí tuvo respuesta. Se supone que en otras escalas de Glasgow comentan que el número 4 corresponde a movimientos violentos. Entonces, esta imagen la encontré y se me hizo un poco más como clara de entender, pero en otros videos ustedes pueden encontrar qué es lo que evalúa la escala de Glasgow en el lado motor, y se van a dar cuenta que en el número 4 coincide con la respuesta motora que tuvo Larry. Entonces, al final, si hacemos la suma 4 más 1 más 1, pues nos da un total de 6, y esta es la escala que presentó Larry, la cual pues es bastante baja. Cuando un paciente tiene una escala de 1 ocular, 1 verbal y 1 motora, pues es muy probable que el paciente haya fallecido o que esté en coma. Entonces, es importante considerar esto. Luego, nos comentan que el paciente estaba sangrando y frío. Ahorita voy a hacer hincapié con lo de las arterias con eso, pero bueno. ¿Qué otros aspectos son importantes? Pues la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria ligeramente elevadas. ¿Por qué se produce este fenómeno? Bueno, pues cuando el paciente se golpea y se comenta que estaba sangrando mucho, pues el corazón lo que va a tratar de hacer es un fenómeno compensatorio, en donde va a tratar de mandar toda la sangre posible para salvar al cerebro. El cuerpo siempre va a tratar de hacer eso, aunque el cuerpo no sabe como tal que a donde está mandando la sangre pues es donde se está yendo como tal. Entonces por eso se
produce una frecuencia respiratoria y cardíaca elevadas, porque es como un fenómeno compensatorio. Luego, ya que trasladan al paciente al hospital, pues es muy probable que ya con lo que esté estabilizado es que se le haya bajado la frecuencia cardíaca y pues además es que no tiene tanto volumen de sangre porque ya perdió bastante cuando comentaban que estaba en el estacionamiento. Entonces, vamos a analizar el punto exacto en donde fue la fractura de Larry. Bueno, casi exacto. Entonces, nos comentan que había una fractura con hundimiento del lado izquierdo del hueso frontal, la sutura coronal como un punto importante a tomar en cuenta, y la zona anterior del hueso parietal izquierdo. Entonces vamos a verlo en este dibujo. Si se fijan en este dibujo, lo que está señalado aquí como en morado es la posible zona en donde Larry se pudo haber fracturado. Entonces, aquí está el hueso parietal, aquí está el hueso frontal y aquí está el hueso temporal. En esta parte de aquí tenemos al alterion, que es un punto cranométrico y bastante importante, en especial en este caso de Larry, y aquí tenemos a la sutura coronal. Entonces, bueno, más o menos en esta zona sombreada es donde posiblemente ocurrió la fractura de Larry. Digo, tal vez fue un área más grande, un área más chica, no sabemos, pero es un aproximado. Entonces, para poder visualizarlo, luego, aquí ponemos unos puntos importantes, como les comenté, el terion. ¿Y por qué es importante el terion? O sea, no solamente es importante para el caso de Larry, sino también ya para la vida clínica, porque el terion es una de las partes más delgadas del cráneo y hay una estructura muy importante que se localiza justo por debajo de esta y que es la arteria meningia media. ¡Ay, esta arteria meningia media, cómo puede ser de sangrona! Es que en realidad está muy pegadita a la superficie interna del cráneo, entonces cuando ocurre un traumatismo es muy probable que ésta se perfore y produzca una gran hemorragia tanto pues interna como externamente, dependiendo del traumatismo. Y luego pues acá tenemos el punto importante de la sutura coronal para tomar en cuenta la zona en donde fue la fractura de Larry. Ahora, en cuanto a la irrigación, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el paciente estaba sangrando y frío? Bueno, pues fue por la perforación que ocurrió a nivel de las arterias meningias, más que nada. También es posible que haya habido daños en las arterias cerebrales, pero es más probable que haya sido en las meningias y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, aquí les había comentado que esta que está como en rosa es la arteria meningia media, que es la que se localiza justo por debajito del terion, o sea, está bien cerquita y muy pegadita a Una de las ramas que produce la arteria meningia media es la rama parietal de la arteria meningia media, también otra parte de la rama parietal, una arteria del surco precentral, que es un poquito más interna, y esta es una rama como tal, no de la arteria meningia media, sino de la arteria cerebral media, ¿ok? Y esta es la que es de relevancia clínica, en especial en este caso de Larry. Y luego otra de las ramas que produce la arteria meningia media es la rama frontal. Y bueno, estas son las arterias principales. Ahora, si queremos analizar lo de la arteria cerebral media, en otro video que les mandé, también lo voy a dejar en la descripción, comento un poquito sobre la irrigación de En la arteria cerebral media, lo que era a destacar, si quieren ponemos aquí la imagen, está aquí. La arteria cerebral media es la que se encargaba de irrigar toda esta zona que estaba de color lila. Entonces, si la fractura de Larry se produjo más o menos por aquí, entonces, pues la arteria que se lastimó pues fue la arteria del surco precentral, que es la que les comenté ahorita que estaba en amarillo en el otro dibujo. Entonces, aquí en el cerebro, supongamos que este es el cerebro de Larry, en este giro que está por aquí es donde se localizan el área 44 y 45 de Brodmann, que son las que coinciden con el área de Broca, que son las encargadas del lenguaje motor como tal. Entonces, bueno, vamos a volver aquí rápido a las imágenes que les tenía. Entonces, estamos por acá. Bueno, entonces, ya si queremos verlo internamente, pues les comenté que esta es la arteria de la arteria cerebral media, que es de relevancia con lo de Larry. Y bueno, el drenaje venoso, pues las venas que pudieron haber estado involucradas en esto, pues pueden ser las venas cerebrales medias y superficiales.
porque acuérdense que la arteria cerebral media se encarga más que nada de irrigar la superficie del encéfalo. Entonces, pues sí es importante porque como se produjo una fractura con hundimiento, pues se desplazó y hubo un posible daño ahí también. Pero bueno, vamos a analizar un poquito las áreas de Brodmann. Me voy a ir muy rápido para que sea más ameno esto. Pero estas son las posibles áreas lesionadas de Larry. No están completamente a escala porque el atlas a veces no es tan preciso con los giros y eso, pero pues es una idea. Les había comentado que aquí en esta área es donde se localizaban, bueno, aquí está 44 y 45, estas son las áreas de Broca. Y luego, pues, otras áreas relevantes, pues son la 38, 22, 52, 46 y 6. La 6 es un área importante porque muchos comentaban que el área que Larry se lastimó también fue la 4, la motora, pero eso no pudo haber sido posible. ¿Por qué? Porque el área motora está de este lado y no coincide la zona de la fractura con el lóbulo lacerado, entonces no se lastimó la capacidad motora para poder hacer movimientos como tal del resto del cuerpo, sino se afectó su área motora, pues, pero del habla. Y pues como estaba muy cerca de esta zona, porque comentan que es la parte anterior del hueso parietal, la área que sí se pudo haber lastimado es la 6, del giro precentral. Y esta es importante porque es la que se encarga también de mantener la postura y el equilibrio. Y entonces al final comentan que Larry no se pudo volver a subir a la patineta. Y muy posiblemente es por por una laceración en esta área. Entonces es importante tomar eso en cuenta. Luego, pues aquí es el mapa de Brodmann, lo pueden encontrar en internet. Está muy bonito, muy colorido. Pero bueno, aquí señalando las áreas de Broca. Y ahora acá, el área de Wernicke, que las áreas de Wernicke son las que están acá, la 22, 40 y 39. Las de Broca eran para la función motora del lenguaje, como les comenté, para producir la palabra como tal que se quiere decir. Se tiene el concepto, pero cuando se daña esto, no se puede producir la palabra. Entonces, es una gran brecha en la comunicación, lo cual también tiene implicaciones emocionales en lo de Larry, pero bueno. El área de Wernicke, ¿de qué se encarga? De la comprensión del lenguaje escrito y oral. Entonces, una lesión en esta área de Wernicke es un poco más complicada porque el paciente no comprende, no tiene la capacidad de comprender lo que se le está diciendo o lo que tiene que leer o alguna imagen o lo que sea. Y pues también puede llegar a tener algunas dificultades motoras a la hora de pronunciar palabras porque a veces llenan los huecos de las cosas que no son capaces de comprender con algún lenguaje que ellos mismos se pudieron haber inventado o con alguna otra palabra y pues ellos piensan que en una conversación tú los estás comprendiendo cuando no es así. Les recomiendo ver un video de YouTube acerca de cómo es un paciente con afasia de Broca y de Wernicke para que puedan hacer la distinción entre estos dos. Entonces, bueno, unos aspectos importantes de los lóbulos como tal, pues son las áreas de asociación. Vamos a regresarnos un tantito por acá. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí el lóbulo frontal está de color verde, aquí el parietal está de azul, el temporal de como naranjita y el occipital como de rosa morado. Entonces, ¿qué es importante destacar de estos lóbulos? Bueno, en el occipital es importante destacar que aquí está la zona de donde se procesa la vista, que coincide con el área 17, 18 y 19 de Brodmann. ¿Y qué más? Bueno, en la corteza prefrontal o en el lóbulo frontal es donde se localizan las emociones, la personalidad, también la inteligencia, las ideas abstractas, el juicio. Y es importante considerar esto porque la mayor parte de la lesión de Larry ocurrió en el lóbulo frontal, lo cual pues pudo haber tenido implicaciones tanto en su inteligencia como en su personalidad. Entonces es importante que tomen esto en cuenta también. La corteza temporal más que nada almacena experiencias sensitivas previas y pues permite al individuo recordar objetos vistos, música escuchada o más que nada como que aspectos del pasado. Está más relacionado como que con lo de la memoria. Y luego también tenemos la corteza parietal posterior, pues que es la parte aquí que está en azul,
la parte, la corteza parietal. Esta se encarga de integrar la información visual y la referencia sensitiva al tacto, presión, propiocepción, y también integra conceptos de tamaño, forma y textura. ¿Para qué? Para armar una imagen corporal. Y bueno, más que nada era eso para tomar en cuenta, que el lóbulo frontal está pues la inteligencia, las emociones, la personalidad, el temporal está mucho de lo auditivo, es la mayoría de lo auditivo, y también lo de la memoria. El occipital es lo de la vista, el parietal pues ya lo habíamos comentado acá previamente, para la propiocepción, el tacto, presión y otros aspectos, y pues también aspectos motores, porque aquí se encuentra el área 4 de Brodmann, que coincide con la parte motora de la corteza. Y bueno, básicamente esto es todo del caso de Larry, así a grandes rasgos, pero pues espero les haya servido y les deseo muchísimo éxito en los parciales.